Bueno, soy el doctor José Maximiliano Villagra, staff de unidad coronaria del servicio de FLENI, y la charla que vamos a dar es de factores de riesgo cardiovascular y su implicancia en la terapéutica cardiovascular. Bueno, antes que nada sabemos que, como en todo ámbito médico, la enfermedad cardiovascular es una importante amenaza. Para dar un dato clínico, es el principal problema de salud pública que afecta sobre todo a países industrializados, pero en la pregunta del médico y en el tratante y en el día a día es ¿qué podemos hacer para evitarla? Porque, como sabemos, prevenir es mejor que curar. Entonces, para ello, primero tenemos que conocer qué causa la enfermedad. Es muy importante conocer cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo que son, básicamente hay 4 principales y después vamos a ver que hay otros que ayudan a la formación de esta enfermedad, al menos los que podemos modificar, porque sabemos que hay factores genéticos, ¿no?, hereditarios, y hay factores ambientales que son modificables, que van a llevar a que esta arteria coronaria, como que la vemos ahí en primera plana, normal, a través de un proceso de arteriosclerosis, produzca una obstrucción con el desarrollo del infarto agudo de miocardio. Entonces, primero hay que saber qué es un factor de riesgo. Entonces, un factor de riesgo es algo que podemos medir y que tiene relación estadística con la enfermedad. Básicamente es un elemento que nosotros podemos identificar precozmente para así prevenir futuros eventos. Y a modo de analogía, sabemos que no tiene el mismo riesgo de accidente un paciente que está todo el día en la carretera que el que viaja solamente una tarde. Así no tiene el mismo riesgo un paciente que tiene menos factores de riesgo al que no los tiene. Otra cosa también, como vamos a ver después, no es lo mismo también conducir a 80 km por hora que conducir a 150 km por hora. Esos son modos de analogía, pero es muy importante saberlo porque son todos factores de prevención. Es decir, los factores de riesgo son además múltiples y aditivos. ¿Qué quiere decir? Si yo, además de conducir a 150, conduzco borracho y a su vez mi auto está en malas condiciones, el riesgo que yo sufro en un accidente es mayor. Y siempre lo que estamos hablando es de riesgo. A su vez, los factores de riesgo también son continuos. Es decir, no importa si soy gordo o no, sino que cuanto más gordo sea, más probabilidades de tener un evento cardíaco voy a tener. Cuanto más hipertenso, cuanto más cigarrillo fume, más probabilidades de un evento cardíaco o de un evento vascular. Recordemos que el proceso arteriosclerótico, que es una duda que siempre causa en la población general, no es que afecta solamente a las coronarias, no afecta solamente a las cerebrales medias, sino que afecta a todo el sistema vascular y que es una enfermedad sistémica, es decir, afecta tanto a la renal, a todas las arterias que tengan ese mismo calibre, por lo cual nosotros como médicos a veces realizamos estudios diagnósticos para identificar diagnóstico para enfermedad, lesión vascular que puede prevenir junto con factores de riesgo y tablas acondicionadas a la población general para prevenir futuros eventos cardíacos. Entonces, en una palabra, nos permiten medir el riesgo que tenemos de tener un evento coronario. Tenemos diferentes, esta es una de las tablas que tenemos diferentes scores para medir en prevención. Las más utilizadas son los scores de Framingham, y como ustedes, para que ustedes tengan una idea de cómo se utiliza esto, sobre un lado está la presión arterial sistólica, es decir, a mayor presión arterial sistólica, mayor riesgo de eventos. Y ustedes ven cómo se va poniendo desde verde, amarillo a rojo, según la presión. También hay que hacer una diferenciación entre sexos. No es lo mismo ser hombre que ser mujer. Los hombres tienen mayor riesgo debido a que no tenemos la protección hormonal que las mujeres tienen hasta la menopausia. Y otra cosa que tenemos abajo es el colesterol. A mayor cantidad de colesterol, este colesterol es sobre base de colesterol total. No identificamos tanto como llamamos el colesterol bueno, o el HDL, o el colesterol malo, el LDL. Entonces, ustedes fíjense en que haciendo un simple match entre los diferentes factores de riesgo, podemos identificar
justamente poblaciones de mayor riesgo. Y a su vez, ustedes fíjense en que el riesgo siempre se mide en años, a 5 y a 10 años, en los cuales la población puede tener un evento cardiovascular, por ejemplo, una población que sea fumadora, mujer, que sea hipertensa, tiene un riesgo de 15% a los 10 años de tener un evento coronario. Entonces, como dije antes, es importante la edad, a más años más riesgo de enfermar, y los sexos. El sexo, como dije, están protegidas las mujeres hasta la menopausia, pero después lo vamos a charlar más profundamente. La mujer, cuando se presenta, a su vez, paradójicamente, cuando presenta enfermedad, muchas veces por esta mayor tolerancia al dolor, por este tiempo de consulta tardía, generalmente cuando se presenta la enfermedad cardiovascular suele ser más grave. A veces, muchas veces, también hay que hacer una media culpa porque uno no le cree tanto a la mujer como al hombre. Uno dice, si una mujer tiene dolor de pecho, hay múltiples causas. En cambio, si un hombre de mediana edad tiene dolor de pecho, lo primero que tengo que saber es que sea coronario. Esto es una paradoja, pero bueno, es importante conocerlo. Entonces, es muy importante para el médico tratante hacer alguna serie de preguntas. Sobre todo, fuma. Sin lugar a dudas, el principal factor de riesgo. No creo que haya algo más dañino para nuestras arterias que el tabaquismo. Y como dijimos antes, tiene un potencial aditivo y continuo, es decir, actualmente se miden en paquetes año, y uno puede causar. La gente asocia mucho el tabaquismo con otras enfermedades, por ejemplo cáncer de pulmón o distintos tipos de cánceres, pero está comprobado que, y ya vamos a ver en gráficos posteriores, que es mayor el daño que hace a nivel de las arterias y es el principal factor de riesgo. La otra pregunta es si ustedes hacen ejercicio. El ejercicio vamos a ver que el ejercicio no es lo mismo para toda la edad y no es lo mismo para todo el sexo. Es muy importante tener en cuenta la edad y es muy importante tener en cuenta el tipo de ejercicio. El tipo de ejercicio generalmente aeróbico, las caminatas, evitar las presiones. Generalmente los pacientes de mayor edad tienen problemas traumatológicos, reumatológicos. Entonces la natación, el ciclismo son opciones muy adecuadas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el consultorio? 2 mediciones: presión arterial y perímetro abdominal. La presión arterial es, creo que, el segundo factor de riesgo más importante en cuanto a las consecuencias que trae. La hipertensión, ahora se están tomando medidas de salud pública muy importantes en todo el mundo, como la disminución del consumo de sal en diferentes restaurantes, la prohibición de tabaquismo en lugares públicos, que han sido grandes avances, pero que deben tener entre todos menos de 10 años desde la ley en Nueva York, que fueron las primeras ciudades. Entonces hay que avanzar sobre eso. El perímetro abdominal es otra marca fundamental, porque cuando nosotros hablamos de exceso de colesterol, o cuando uno habla ya vamos a hablar de body mass index, del peso en relación a la talla, sabemos que la principal fuente de colesterol malo, por decirlo entre comillas, es la grasa que nosotros tenemos a nivel abdominal, y generalmente va asociada fundamentalmente al sedentarismo, porque justamente, por ejemplo, la principal actividad física, que sería caminar o trotar, según el grado de capacidad, provoca la movilización de los 70 músculos, armoniza, equilibra la columna tanto cervical, lumbar y dorsal. Provoca un gran serie de beneficios, pero la principal causa es que disminuye el perímetro abdominal. Después hay que tener 2 valores de laboratorio, que son el colesterol y la glucemia. Por supuesto que todas las series van a disminuir, depende si el paciente tenga hipercolesterolemia o si sea diabético. En muchos de los estudios que hacemos en cardiología dividimos a los pacientes. Y es tanto así que dividimos a los pacientes que, por ejemplo, un paciente que sea diabético a los 10 años del diagnóstico sin tener un evento coronario iguala en mortalidad al paciente que ha tenido un infarto previo. No sé si me entendieron esta parte. Sí. Un paciente que es diabético a los 10 años es como si sufriera infartado.
Es tal el grado de lesión que provoca a nivel del aparato vascular, por eso es importante tener un conocimiento precoz desde el paciente. Ya tanto si tenga o no insulinoresistencia, se están hablando de estos síndromes metabólicos, que no vamos a ahondar en el tema, pero para que tengamos en cuenta y para que nos llevemos 4 o 5 ideas de cuáles son los factores de riesgo más importantes y a cuáles yo le tengo que prestar atención. Bueno, ya para adentrarnos en el tabaquismo, ustedes como ven ahí, la parca se despierta y lo primero que entra es entra a hacer su trabajo. Siempre el tabaquismo, como les dije, es el principal factor. Yo no he visto paciente que sea tabaquista que no tenga lesión en algún lugar de su sistema vascular. La buena noticia es que es un factor de riesgo modificable. Crea tal adicción que muchas veces necesitamos, gracias a Dios también Feli lo tiene, ayuda en algunos casos para poder dejar. Generalmente también se asoció que justamente no hay actividad física en estos pacientes. Y otra de las causas que generalmente siempre nos dicen los pacientes en el consultorio es: doctor, dejé de fumar pero aumenté 10 kilos. Justamente ¿por qué? Porque les vuelve el gusto, les vuelve el olfato por las comidas. Es preferible ese leve aumento, no 10 kilos, pero aumentar un poco de peso, hacer actividad física y dejar el tabaquismo. Es sin duda el principal factor de riesgo cardiovascular. Vos dijiste paquetes año. Paquetes años. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos paquetes? La diferenciación ahora para la enfermedad cardiovascular, por encima de los 25 paquetes años, de 20, ya hay riesgo. Y sobre todo hay otra causa muy importante, es que el paciente por ahí dice: estoy intentando dejar de fumar para disminuir el riesgo, pero el fumador activo sigue siendo un factor de riesgo, tanto que haya dejado 20 cigarrillos como que esté fumando. El hecho de que esté fumando es la agresión. A partir de los 40 paquetes años se aumenta al 8% de probabilidad de tener un evento. Es decir, que casi iguala las probabilidades de evento, como decíamos antes, de un paciente que tenga más de 3 factores de riesgo. El solo hecho de tener ese factor de riesgo. Otra cosa es que nosotros siempre tomamos todo esto para los pacientes que van a tener un evento cardiovascular, y se ha dejado de lado los pacientes que pueden tener algún evento cerebrovascular o en otro nivel de su sistema arterial. Hay que decir que hay diferentes tipos de isquemia en los cuales se ven asociados tanto la enfermedad cerebrovascular, la coronaria, de miembros inferiores y de región abdominal. Esto es muy importante siempre hacer un screening, porque nosotros mediante semiología cardíaca tenemos una capacidad de detección que se llama sensibilidad del 50%. A modo de explicación es esto. Por ejemplo, si un paciente acude que es tabaquista y yo quisiera hacer un screening, una detección precoz, por ejemplo, la enfermedad carotidia, la detección de soplo mediante la ocultación solo se da en el 45%. ¿Qué quiere decir? Que un 55% de los pacientes no van a tener este hallazgo semiológico, y voy a necesitar de otras técnicas, por ejemplo, ecografía, resonancia o tomografía, para identificar una enfermedad a nivel carotidio. A su vez lo mismo en las coronarias y a su vez lo mismo en la parte cerebrovascular. Tienen una interrelación. Es decir, un paciente que sufre un evento cerebrovascular tiene un 30% de tener en su proyección un evento coronario. ¿Estamos? Es decir, son enfermedades que están entrelazadas porque, como dijimos, afectan el nivel sistémico. El sedentarismo también. El sedentarismo provoca sobrepeso, el sedentarismo, como dijimos antes, recién no dije, pero un perímetro abdominal más de 90 para los hombres, más de 80 para las mujeres, implica riesgo, y es un factor de riesgo asociado. El sedentarismo implica en la que, bueno, decimos, ¿cuándo, doctor, yo soy sedentario? Cuando tengo una actividad anaeróbica fuera del lugar de trabajo en menos de 3 veces por semana. Entonces, ¿qué quiere decir?
hay actividades que son más sedentarias que otras. No es lo mismo ser un oficinista que un carpintero que baja todo un camión de garro, ¿no es cierto? Pero el hecho de estar haciendo el trabajo hay que separarlo, porque se ha visto que hay una mayor cantidad de liberación de endorfinas, de autacoides que son beneficiosos para nuestra salud arterial cuando uno se dedica solamente, uno dedica esos 30 minutitos a salir con el perro, a caminar con los hijos, a salir cualquier actividad aeróbica. Esos 30 minutitos, como les dije, liberan endorfinas, liberan autacoides que son beneficiosos para la relajación endotelial, que es el principal sitio de acción de la placa arteriosclerótica. Es decir que cuando uno viene y dice, mire doctor, pero yo en el trabajo me subo 4 pisos, bajo 4 pisos, sí, pero estoy tensionado, estoy pensando en eso. No, hay que hacer actividad física fuera, aunque sea, ya vamos a hablar 20 a 30 minutos, la mayor cantidad de los días, y eso es muy beneficioso. Se ha visto que todas estas indicaciones higiénico-dietéticas favorecen en demasía y hasta vez tienen mayor que el sistema terapéutico que uno le puede ofrecer a veces al paciente. Como dijimos, el ejercicio físico, bueno, lo ideal sería tener una frecuencia de 7 veces a la semana, dice el mínimo 5 veces. La intensidad es el 60% de la capacidad de ejercicio máxima. En realidad, para que ustedes tengan una idea, nosotros lo que hacemos cuando hacemos una prueba de funcional, hacemos un test de ejercicio, el 60% se calcula entre 2,20 menos la edad del paciente y a eso se lo multiplica con el 85%. ¿Estamos? Es decir, por ejemplo, un paciente de 30 años, por supuesto, va a necesitar por ejemplo, 160 latidos, y un paciente de 60 años con 130 latidos ya habrá llegado al 85% de su frecuencia cardíaca máxima teórica. Ustedes cuando hacen cinta van a ver un gráfico logarítmico que dice zona segura. Y esa zona segura es porque un paciente de 65 años no es necesario que esté en los 200 latidos por minuto, no necesita hacer una actividad, porque es una actividad en la cual puede haber arritmias, puede haber... es una actividad en la que yo estoy exigiendo el trabajo mecánico del corazón. La duración, como dijimos previamente, 20 a 60 minutos día, y la movilidad, como dijimos, caminar, subir escaleras, bicicleta. Está muy de moda el aquagym, todo lo que sea con el agua que disminuya la gravedad, que no tenga impacto en nuestras articulaciones, es mejor todavía. Y bueno, como dijimos antes, otra cosa que es muy adaptable es hacer actividad física grupal, relajar, crear nuevos grupos, todo lo que favorezca, todo esto favorece a una mayor demanda de insulina, mayor oxidación de ácidos grasos, y como dijimos antes también, actividad aeróbica. ¿Por qué? Porque tenemos también actividad en la cual es isométrica, en la cual allá hay complementos, pesos, que yo por lo menos como cardiólogo, y hay un gran consenso, no es tan bueno como la actividad aeróbica. Los comentarios, que por cada mes que aumenta la capacidad de ejercicio aumenta 12% de la supervivencia. Para dar una idea, el MES es una unidad metabólica. Cuando se mide en kilogramos, que es la capacidad que tenemos nosotros de llevar 1 kilo a 1 metro, por eso se llama kilogramo. Y aumenta un 12% de la supervivencia, mayor en el ejercicio mixto, evita ejercicio de resistencia solo, tiene un efecto aditivo y es importante la actividad cotidiana. El tercer, como dijimos, pero para mí segundo factor de riesgo más importante es la hipertensión. Es importante a medida, primero saber de dónde venimos, si nosotros tenemos padres hipertensos, padres o hermanos hipertensos, el control diario de la presión arterial, a veces cada 12 horas para ver cómo está el ritmo circadiano. Recuerden que nosotros tenemos mayor liberación de hormonas en la región matutino como un esfuerzo para el organismo para afrontar el día, pero por ejemplo si uno es sereno va a tener mayor esa liberación durante la noche, por lo que se llama el ritmo circadiano está cambiado. Es decir, que por eso nosotros los cardiólogos, en los pacientes que tenemos detección de hipertensión, les hacemos medir la tensión arterial cada 12 horas. Hay que recordar que la hipertensión es una entidad que se diagnostica en el consultorio
que se diagnostica en el consultorio y que necesita algunas características basales. Es decir, hay que tomarla después de 5 minutos de reposo, en cierta posición y con una técnica adecuada que todo médico le conoce. Y después de esto, uno puede decir que el paciente es hipertenso. Aun cuando nosotros detectamos hipertensión, nunca somos proclives a realizar medicación en el primer consulta, en la segunda consulta, porque como dijimos antes, si nosotros tenemos factores de riesgo modificables y podemos tratar al paciente con medidas higiénico-dietéticas, es el mayor beneficio que nosotros les podemos dar. Es decir, las nuevas guías abocan a que intensifiquemos toda esta medida, porque de nada va a servir ningún tratamiento farmacológico da el beneficio que dan todas estas medidas higiénico-dietéticas que estamos mencionando previamente. El sobrepeso, como dijimos, tiene que ser menos de 80 centímetros de la cintura en la mujer, el hombre menos de 90 centímetros. Hay que tener en cuenta el Body Mass Index, es lo que dijimos nosotros recién en el cuento, el peso total sobre la talla al cuadrado. Para que se den una idea, el Body Mass Index es normal, es de 25 a 30, de 20 a 25. De 25 a 30 hay sobrepeso y de 30 en adelante hay diferentes grados de obesidad. De igual forma, esto tiene que ir adaptado también. Hay una medida muy simple en la cual nosotros nos tomamos la muñeca y los pacientes que pueden tocarse los dedos, bien, cuando se agarran así, se tocan bien los dedos, tienen una composición de un tamaño menor. Los que se tocan apenas tienen una tendencia mediana, y los que no se pueden tocar tienen una contextura física mayor. Entonces hay que ir adecuando eso, el peso, la altura y la relación en cuanto tenemos nosotros contra nuestros congéneres. Acá el mundo occidental, con el exceso de comida de carnes, el exceso de comida de grasas, sobre todo de hidratos de carbono y la baja de actividad física, es un problema que se está intensificando, sobre todo en los países industrializados como Estados Unidos, de tratar de... nosotros en Argentina tenemos un 60% de la población con sobrepeso y con algún grado de obesidad. Es decir, que también es un factor de riesgo en nuestra población y que se puede sobreponer los datos que recibimos de Estados Unidos con los nuestros. Son muy parecidos. Uno se ve en distintos viajes que pueden realizar cada uno de ustedes, como nosotros comemos mucho pan, como tenemos mucha tendencia sobre todo a bebidas que sacían precoz, pero que no nos provocan ningún calor energético, como por ejemplo las bebidas colas. Entonces todas esas cosas hacen que uno vaya teniendo un recuento de calorías mayor, y al no tener una actividad física adecuada no las pueda eliminar. La distribución de grasa corporal, lo que dijimos, es importante. No es lo mismo tener 92 kilos y ser lo que nosotros decimos un paciente pícnico, es decir, que tenga, como este paciente, mucho perímetro abdominal, uno que tenga los 95 kilos de Mike Tyson, ¿no? Me sabía decir un profesor mío que generalmente uno tiene el peso ideal cuando lo puede mover con mayor velocidad. Y eso lo siente uno dice, che, no, me siento chancho, me siento lento. Y bueno, esas son cosas que hay que tener en cuenta y que hay que escucharlo al paciente muchas veces. El aumento de 1 centímetro de perímetro de cintura genera un 2% de evento. Esto ya lo publicaron en Journal Cardiology of Rehabilitation, ya en el 2007, y ya lo había dicho en Lancet, por lo cual es un factor de riesgo. Bueno, ahí lo tenemos al chanchito haciendo gimnasia, ustedes se dan cuenta. Y el colesterol. El colesterol hay que dividir 3 cosas para que sepan, y yo quiero que se vayan con estas 3 ideas. El colesterol total, nosotros tenemos en población, no es lo mismo, para que ustedes se den cuenta, un paciente que no ha tenido ningún evento, un paciente que ha tenido un evento cardiovascular a uno que reincide. Es decir, nosotros como cardiólogos, en el paciente que, por ejemplo, no se infarta, ¿no?, que tenga menos de 190, 200 milímetros por decilitro de colesterol total,
uno por ahí le dice, mire, el colesterol está bien, no hay que hacer ninguna ejercicio. Pero el paciente que ha tenido un evento, nosotros tenemos metas mucho más bajas, ¿estamos? Es decir, que un colesterol total entre 180 y 190 para los pacientes que no han tenido un colesterol HDL, que es el bueno, mayor de 45, 50 miligramos de decilitro, y un LDL menos de 120 son las metas que como cardiólogo uno tendría que alcanzar con su paciente en el control. Es decir, sabemos que con estos niveles de colesterol uno tiene menos frecuencia de eventos cardíacos. Otra cuestión es que se está muy estudiando ahora, es que todo esto que nosotros decíamos, HDL, los dividíamos así nomás, sabemos que hay colesterol no LDL, que después en su metabolización y en su metabolización posterior va a derivar a una cascada de lo que llamamos LDL, que es muy importante medir, así como también de los triglicéridos. ¿Por qué? Porque tienen impacto sobre, como dijimos antes, el endotelio vascular. Es decir, esos tres conceptos, colesterol total, HDL y LDL como niveles óptimos para tener un adecuado control. La diabetes. Este es un punto principal. Yo creo que acá están los cuatro básicos para ir renumerando: tabaquismo, hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes. Vemos, son los más peligrosos, son los que dividen aguas a nivel de enfermedad coronaria. Y es muy importante tener una detección precoz. Nosotros hacemos generalmente, hay métodos de screening, como dijimos antes también con la hipertensión. Nosotros hacemos el diagnóstico y pesquisamos las poblaciones de riesgo. No vamos a hablar de síndrome metabólico, pero uno cuando lo ve ingresar al paciente ya puede, a medida también de sus hábitos alimentarios, sospechar que es un paciente que pueda tener diabetes, y sobre todo por la carga hereditaria. Esto acá es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros hacemos mediciones no solamente de glucemia, tenemos pruebas de herencia total, y ahora últimamente ya no nos mienten más los pacientes porque tenemos la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, en realidad, para el paciente que es diabético, más del 6%, es diagnóstica además y nos permite el seguimiento. ¿Qué es lo que pasa? El glóbulo rojo tiene una vida promedio de 120 días y tiene una glicosilación constante, pero en el paciente nos permite tener en esos 120 días un cálculo de cómo ha manejado su glucemia. Cuando es mayor del 6% hacemos diagnóstico, y en los pacientes que han tenido algún evento, este tiene que ser menos del 5.2%. En todos los estudios que hacemos de probabilidad de enfermedad, separamos las aguas si el paciente es diabético o no. No sé si hay alguna pregunta para estos cuatro factores de riesgo. Si quieren hacer alguna pregunta para que charlemos ahora. Están bien los valores. Dentro de los valores normales, ¿se descarta que la persona sea diabética? ¿O ahora hay un estudio al que usted hizo referencia recién? Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, si tenemos niveles de glucemia menores de 100 miligramos de decilitro, podemos, si no tenemos la alta sospecha clínica, al decir al paciente que no es diabético, pero tenemos pruebas, como dijimos, porque hay periodos intermedios en los cuales el páncreas está en un periodo de lo que se llama de hiperinsulinemia, en los cuales todavía no ha fracasado totalmente, pero nosotros con algunas pruebas, por ejemplo, como la prueba oral de la glucosa, podemos detectarla. Básicamente con la hemoglobina glucosilada no se hace el diagnóstico, se hace el diagnóstico cuando es más de 6%, pero generalmente va añadida con una elevación de su glucemia basal. Como dijimos, sí es un diagnóstico que hace de laboratorio y que nosotros hacemos de rutina en los cardiólogos para identificar, porque como dijimos antes, divide las aguas. Si uno tiene niveles adecuados de glucemia, hay que seguir controlándose, porque podemos estar en etapas
previas a una diabetes diagnosticada. ¿Estamos? Creo que se lleva en ese concepto. Una vez diagnosticada su diabetes, podemos hacer seguimientos como hemoglobina glicosilada. Como dijimos antes, los parámetros tienen que ser menor de 6%. A su vez, vamos a tener diferentes metas según las características de cada paciente. Lo mismo que dijimos antes, en un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, que ha tenido un infarto, que tiene complicaciones renales, los parámetros van a ser menores. No sé si hay otra pregunta. Sí, yo quería preguntarte con respecto al tema del colesterol. Sí. Estuve leyendo bastante acerca del tema por la controversia que hay con las estatinas. Y hay muchísimos estudios que indican, y no te sabría decir cuáles son, que parece ser que el cuco del colesterol está como siendo derribado, porque la función del colesterol es la reparación celular y definitivamente lo que sería arterias y todo lo demás casi sería un contrasentido combatir el colesterol cuando en realidad el colesterol es el que repara las paredes de las arterias. No, el colesterol, como dijo, el colesterol, como recién digamos, los tres conceptos que nos tenemos que llevar es que el colesterol total elevado, o sea, el colesterol no es malo, como dijo acá, ¿no? Es un producto del metabolismo, nosotros lo necesitamos en niveles adecuados y va mucho de la mano del consumo y del tipo de metabolismo que tenemos. Hay pacientes que tienen un adecuado peso, una adecuada actividad física, y a su vez tienen hipercolesterolemia porque lo que falla es el metabolismo, la cascada del metabolismo final a nivel hepático. Esos pacientes van a necesitar. Lo que está muy discutido es la utilización de estatinas para todos. Hay una llamada ahora polipil, en la cual ponemos un poquito de estatina, un poquito de enalapril, un poquito de... y creemos que eso va a ser bueno para todos. Si bien ha dado algunos buenos resultados en algunas regiones, lo que está muy discutido ahora es el uso continuo en altas dosis, porque justamente como decía el paciente, acá, como toda droga, tiene sus efectos adversos a nivel muscular, a nivel hepático. Entonces, yo creo que el concepto que quiero que se sepa es que hay pacientes que el colesterol es bueno, la hipercolesterolemia es la mala. Hay medidas higiénico-dietéticas muy eficientes para disminuirla, hay medidas no farmacológicas para disminuirla y hay medidas farmacológicas, pero las medidas farmacológicas van a estar destinadas para cada paciente seleccionado y de forma individual. ¿Hay valores mínimos de colesterol? ¿Aceptables? Eso es individual. Nosotros tenemos parámetros que van, por ejemplo, para un colesterol total nosotros tenemos de 120 a 180, para un colesterol LDL siempre por debajo de 120 miligramos de decilitro. Y lo que siempre nosotros provocamos que tengamos, cuanto mayor nivel de HDL, depende de la característica del paciente, pero pedimos que tenga más de 50 miligramos de decilitro. Ese colesterol HDL se puede hacer un cociente y cuando hay un cociente entre los dos mayor de 1.2, uno puede decir que el paciente tiene mayor proyección a la lesión arteriosclerótica. ¿Ese es el índice de Castelli? Lo que yo iba a decir es que creo que es recomendable que la gente que toma estatina que se mida al mismo tiempo la CPK. Por eso lo dijimos, a nivel hepático, a nivel sanguíneo, a nivel pero muscular. La CPK no todas las personas piden en el laboratorio la medición de CPK. Eso es, como dijo, es una muy buena acotación. Nosotros los cardiólogos, cuando vemos y tenemos un paciente con dosis intermedias o dosis altas porque han tenido un evento, tenemos que hacer controles rutinarios cada 3 a 6 meses de los niveles de función hepática, CPK, CPKMB y de toda la coagulación. Estos pacientes ya de forma individualizada. No es lo mismo del paciente que estamos hablando ahora, que es en prevención, que el que no tenía ningún evento. No tendría por qué tener problemas con dosis bajas de estatinas. Si bien hay respuestas idiosincrásicas, no todos los pacientes responden de igual forma,
se ha visto que hay un marcado beneficio en los pacientes que están medicados con estatina, porque la función principal de la estatina es un efecto pleiotrópico o estabilizante de la capa de la placa arteriosclerótica que ataca al endotelio vascular. Esto ya lo vamos a ver ahora para que a ustedes les sea más gráfico. Bueno, como dijimos entonces, el problema principal es la arteriosclerosis o la arteriotrombosis. Es la principal causa de muerte en todo el mundo, como lo ven ahí abajo. La arteriotrombosis por enfermedad vascular, en esta publicación de Murray la compara con la enfermedad pulmonar y sobre todo, miren ustedes con el cáncer que está en tercer o cuarto lugar con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Además, acá como vemos, la mortalidad cardiovascular está en aumento, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Y esto es un reporte viejo de 1988, pero actualmente las medidas sanitarias que tenemos hacen que tengamos una población más longeva, en la cual prevalecen algunos factores de riesgo, sumados a la edad, por ejemplo diabetes y a la edad, hacen una proyección para el 2050 en la cual triplica los niveles que tenemos actualmente. La enfermedad cardiovascular, bueno, como vemos, la primera causa de mortalidad en el mundo, 30% de muertes en 2001, y el impacto más fuerte en los países industrializados como Estados Unidos y en Europa. El 33% tienen enfermedad cardiovascular. Y acá vamos a ir a un punto más claro para que nos quede ya a nivel más histológico y proyección de la enfermedad. Como ven, en un primer paso, este es un corte transversal de un vaso en el cual nosotros tenemos una placa arteriosclerótica no vulnerable. ¿Qué es lo que quiere decir cuando decimos no vulnerable? Es que es una placa que tiene un contenido de lípidos mediano y que tiene una capa fibrosa adecuada. Este es el concepto que quiere. Es una placa no vulnerable, es decir, tiene un riesgo menor de accidente. Acá, como dice, la tensión físico-mental puede causar una ruptura de placa. Abajo vemos la placa vulnerable. ¿Qué es lo que es la placa vulnerable? Nosotros tenemos diferentes tipos de detección, pero la placa vulnerable, al revés de la placa vulnerable, tiene una mayor cantidad de lípidos en su core, en su núcleo, y tiene una capa fibrosa externa muy débil. Es decir, es una placa que, para que les quede la idea, tiene mayor riesgo de ruptura. ¿Y qué es lo que pasa cuando se rompe? Cuando esta placa se rompe, como vemos más abajo, provoca un trombo que puede ser en su primer momento no oclusivo y que se puede regenerar, lo que va a causar síntomas, si fueran coronarios, angina, o puede angina o infarto sin cambios electrocardiográficos, que llamamos nosotros infarto no Q antiguamente, o puede provocar un trombo oclusivo. Es decir, se accidenta la placa vulnerable, provoca un trombo oclusivo, es decir, ocluye más del 90% de la luz o toda la luz del vaso, lo cual provoca un déficit de irrigación de ese órgano, que en este caso es el corazón, y según la localización, esto ya es un infarto agudo de miocardio, y según la localización va a provocar distintos trastornos mecánicos o eléctricos. Es por eso que puede evolucionar hacia un infarto de miocardio que puede evolucionar, o dentro del 30% que no consultan, que son los que se mueren de forma súbita. Es decir, que esto es más a grandes rasgos lo que pasa a nivel del vaso. Acá lo tenemos en un ejemplo más claro, cómo se va modificando el vaso. Ustedes ven a su izquierda un vaso normal, de estructura normal, con una íntima, un espesor que se llama mi-intimal normal, que esto se va engrosando a medida que es agredido por la enfermedad arteriosclerótica. Se forma una placa de ateroma. Esta placa de ateroma, como dijimos, se accidenta, provoca un trombo oclusivo y se produce el evento coronario, que es el infarto. A su vez, no los quiero marear con esto, hay algunas otras sustancias que hacen que esta placa sea más vulnerable aún. Es decir, nosotros tenemos, como dice ahí, células musculares lisas y un endotelio muy agredido, por ejemplo, como en los pacientes que son tabaquistas, que hacen un territorio propenso para tener un evento cardíaco.
Acá vamos a ver variantes histológicas. Esto en vez de cortarlo a nivel sagital, está cortado a nivel transversal. Y vemos los diferentes tipos de placas. A su izquierda, una placa con ateroma con hemorragia, en el cual vemos que es un lumen muy pequeño, pero recordemos siempre que, por ejemplo, a nivel coronario, cuando hay lesiones de más del 70% de la luz del vaso, recién se da algún grado de sintomatología al esfuerzo. Cuando hay lesiones de más del 90%, el paciente puede tener síntomas en reposo. Es decir, si yo estoy sentado tomando mate y me duele el pecho, es probable y tiene características clínicas coronarias, que nosotros llamamos angor pectoris, estamos sospechando que el paciente tiene una lesión severa a nivel de su coronario. Es distinto el paciente que corrió para correr el colectivo y le dolió el pecho y se paró y se lo pasó. ¿Estamos? Hasta eso podemos diagnosticar con la clínica y por cuál la clínica también es tan importante. Después están estas placas que evolucionaron y que hacen una capa de fibrosis, calcio, en la placa del paciente más añoso, en el cual tienen un riesgo, pero el riesgo es menor porque justamente la capa externa es muy poco propensa para accidentarse. Y después acá tenemos diferentes tipos de placas complicadas, en las cuales ya hay una ruptura, trombosis parcial, y como ven en el último ejemplo, hay ya una oclusión total del vaso. Esto es un paciente que ya se infartó. Este es el corte histológico de eso, en el cual yo quiero que le tomen atención a dos cosas. Todo lo que ven ustedes en blanco en la figura A es justamente esa capa en la cual hay un gran contenido lipídico, pero también dentro de la placa hay zonas de necrosis que son las que después van a hacer que la placa sea accidente. Y a su vez, en el lado B ya vemos el trombo con la luz oclúdea. Esta es la misma imagen, pero macroscópica, y en un corte también transversal de un paciente que ha tenido un evento coronario. ¿Y cuál es? Esta imagen nos dice mucho. Acá tenemos un paciente masculino, de mediana edad, pongámosle 60 años, que sale en un frío intenso, el frío es vasoconstrictor, va llevando una valija con un peso inadecuado, por lo cual tiene que hacer un esfuerzo, tiene que aumentar su reserva coronaria y tiene angor pectoris en ese momento. Es decir, la sintomatología, y como ven abajo, tiene un dolor en la región del tórax, opresivo, que se irradia generalmente en la zona cubital de su brazo izquierdo. En general, esta es la característica más clásica. Esta es la característica más clásica, pero nosotros los cardiólogos somos muy cautos y lo que hemos visto más en un dolor de pecho o angor pectoris, como decimos nosotros en la guardia, sabemos que cualquier dolor por encima del pupo no puede dejar de valorar la enfermedad coronaria, porque hemos tenido también a su viceversa muchos pacientes que han venido por una colecistitis que hemos sospechado un síndrome coronario, por una pancreatitis, por algún problema gástrico, pero nunca hay que tratar siempre hay que tratar de diagnosticar rápidamente cualquier dolor precordial, sobre todo cuando tiene características de dolor precordial coronario, ¿no es cierto? Acá dos palabras para decir cuando un paciente ya se infartó. El paciente, cuando está en un proceso de infarto, como vimos histológicamente, hay un accidente de placa, oclusión del vaso coronario, y a causa de esa necrosis, si esa oclusión persiste en el tiempo, se produce una necrosis del músculo cardíaco. Como ven ustedes arriba, lo que ven en un rojo más intenso, en un color granate, es el paciente que está teniendo un infarto. Ustedes ven los cambios electrocardiográficos, que ustedes no lo van a entender, pero tienen cambios tipo de onda T. Este paciente se está infartando. Si nosotros dejamos que se infarte, va a concluir su fase con cambios electrocardiográficos, onda Q y lo demás, y a su vez en el laboratorio tiene un incremento de lo que nosotros llamamos enzimas cardíacas, que tienen una ventana de 3 a 4 horas para poder identificarlas.
Entonces, ¿qué concepto quiero que se lleven? El diagnóstico de la enfermedad coronaria, sobre todo del infarto cardíaco, del infarto agudo de miocardio, es clínico. Es decir, el paciente viene con dolor precordial, necesita ser evaluado por un cardiólogo en la guardia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener cambios evolutivos que no son típicos y porque no podemos tener, tal vez, incremento de las enzimas cardíacas y no lo podemos mandar al paciente a la casa porque puede tener un evento en ese transcurso, en ese tiempo transcurrido. Entonces, el diagnóstico es clínico y siempre necesita ser valorado por un cardiólogo. Existen actualmente unidades de dolor precordial en las cuales el paciente de bajo riesgo es internado para evaluaciones, electrocardiogramas seriados, test de laboratorio seriados y demás. A su vez, si nosotros a ese vaso que tiene un accidente de placa y que tiene una trombosis que ocluye el vaso, ese trombo se llama trombo fresco. Ese trombo fresco es muy fiable, y nosotros, mediante técnicas endovasculares y también farmacológicas, que actualmente tienen un porcentaje menor de tratamiento, podemos provocar lo que se llama la recanalización del vaso. Es decir, se ingresa por vía femoral o por vía radial mediante intervencionismo, cateterismo, se ingresa con un catéter, se llega al ostium de las coronarias que uno cree que tiene lesión, se pasa una cuerda y por esa cuerda se pasa un catéter que tiene un balón, se abre la arteria y después, una vez que el vaso está permeabilizado, se coloca una stent para que esa recanalización sea constante. ¿Estamos? No vamos a hablar de stent, pero hay diferentes tipos de stent, hay diferentes tipos de lesiones y cada una va de acuerdo a cada paciente individualizado. Es decir, ¿por qué es muy importante? ¿Por qué es una emergencia médica? Porque justamente una vez que el músculo, no es lo mismo el músculo que está en vías de infarto del que ya se infartó. O sea, una cosa que se murió ya está muerta, ese tejido está muerto, va a ser lo mismo que si cuando nosotros nos caemos tenemos una raspadura y eso va a cicatrizar en algún momento. En el corazón pasa lo mismo, nosotros tenemos que evitar que llegue ese momento, que llegue a tomar generalmente desde el subendocardio hasta el epicardio. ¿Estamos? Es por eso que tenemos un tiempo de ventana en el cual tenemos que actuar, tanto para la parte intervencionista como para la parte farmacológica. A modo de conclusiones y viendo a grandes rasgos, la buena noticia es que tenemos que identificar cada uno de los factores de riesgo. Hemos nombrado básicamente los principales, pero vivimos en Buenos Aires, así que sabemos que tenemos, yo soy de Córdoba, tenemos más estrés, más velocidad. La personalidad es otra cosa muy importante. Las personas de tipo A, las competitivas, las que no saben relajarse, las que tienen mucha ansiedad, son pacientes más propensos. Ya dijimos dos: estrés, la personalidad. Hay otros factores de riesgo farmacológico. Las mujeres, por ejemplo, hay sector de mujeres que fuman y que a su vez toman anticonceptivos, agregan, de esa forma son todos procoagulantes, son factores de riesgo más. La lipoproteína A, hay marcadores como la proteína C, todos esos son ya médicos, pero yo quiero que se lleven en cuenta estos 4 factores de riesgo que estuvimos hablando, más lo que hablábamos de infarto, es decir, identificar cada uno de los factores de riesgo que son importantes, tener una conciencia de combate de ellos, es decir, conocerlos, identificarlos, pero también combatirlos. Recordar que las medidas higiénicas dan un gran beneficio, tal vez mayor que las medidas terapéuticas o farmacológicas que podemos nosotros ofrecerles a los pacientes. Generalmente buscar ayuda especializada, sobre todo no quiere decir que ahora vayamos a buscar la consulta de un cardiólogo, sino que sobre todo en los factores de riesgo como el tabaquismo, la lipemia, hay médicos que se detectan porque hay enfermedades o síndromes que afectan sobre todo a esto. Y sobre todo en el tabaquismo, a la hora de dejar, hay poblaciones que es muy difícil abandonar. Y enfatizar el concepto de prevención.
enfatizar el concepto de prevención en el sentido de que es importante tener el conocimiento de nosotros, de nuestras actividades, de dónde venimos, qué factores de riesgo tenemos y qué pronóstico tenemos de tener algún evento coronario o algún evento vascular, ¿no? Algún evento cardiovascular. Bueno, ese es mi hijito. Muchísimas gracias por su atención. No sé si quedan algunas preguntas. Tenemos 3 minutos. Bueno. Esas sales que se venden ahora libremente, que tienen cloruro de amonio y cloruro de potasio, ¿tiene alguna periodicidad o se pueden usar libremente? Con respecto a todo lo que son, siempre tenemos preguntas con el tipo de sales, siempre tenemos preguntas con chía, con todos los medicamentos naturales, todo mientras estén aprobadas, sales marinas, bajo contenido de sodio, exactamente, todos van a mejorar, digamos, en el concepto de, siempre nosotros en el paciente, sobre todo hipertenso, siempre ponemos hacemos hincapié en que tenga un contenido de sodio bajo y que reemplace muchas de esas cosas por mayor, por ejemplo, saborizar con limón o cualquier otra. Hay muchas medidas económicas que podemos hacer para que el paciente reemplace el sodio. Pero sí son todas opciones válidas y que pueden ayudar. Pero las de cloruro de amonio directamente no tienen sodio. Por eso se reemplaza directamente, no tiene sodio, hay sales marinas, todo lo que sean, todos son medidas que aportan, digamos, a que uno tenga un menor contenido de sodio y además pueda combatir mejor la hipertensión arterial, ¿no? A propósito de la alimentación saludable, ¿qué está pasando ahora con el huevo y la palta? ¿Están autorizados con el tema del colesterol? Claro, exacto, tienen alto contenido. El huevo básicamente, yo no soy nutricionista, pero por lo menos lo que nosotros recomendamos es que el huevo tiene, como dijo el amigo, tiene grandes proteínas, sobre todo a nivel de colesterol, y tiene grandes reconstituyentes y a nivel celular es muy importante. Lo que uno recomienda es que coma a la clara, que lo coman hervido de una forma que evite todo lo que sea frito. Esporádicamente también. Y claro, exactamente. Y por ahí lo que nosotros decimos es que la alimentación no tiene que ser nada prohibitivo. Siempre tiene que haber un día en que puedan comer una buena palta, un buen guacamole, todo eso. No. Pero siempre tiene que ir acompañado, generalmente, la dieta de la actividad física. La actividad física suplanta mucho de lo que nosotros podamos hacer con dieta. Es decir, si nosotros tenemos una buena dieta, lo más saludable, pero no tenemos una adecuada actividad física, la verdad que no vamos a tener buenos resultados. A su vez, si tenemos una buena actividad física, nos vamos a poder permitir dar algunos gustitos en los cuales puede ir palta, puede ir huevo, puede ir un montón de otras comidas que nosotros, la tabla alimentaria nosotros las tenemos dada vuelta. Nosotros tenemos mucho consumo de carne, mucho consumo de hidrato de carbono, mucho consumo de gaseosa, que creo que es lo más perjudicial de nuestra dieta.